Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días para algunos buenas tardes. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Otro viernes más para poder compartir lo que es de la palabra de Dios y bueno, continuar con lo que es el estudio de Lucas. Así que bien, en esta mañana vamos a retomar y vamos a estar leyendo desde Lucas capítulo 11 versículo 27 hasta el 36. Así que bien, bueno, voy a ir leyendo un poquito de cada uno de los versículos, oramos y bueno, y comenzamos. Bien, versículo 27 dice, y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue la señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Bien, oramos y bueno, comenzamos con lo que es el estudio. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por otro hermoso día, Dios, que nos permites, Padre, poder escuchar de tu palabra, Padre, y acercarnos un poquito más a ti, Dios. Te queremos pedir, Dios, que tú seas el que nos estés hablando, Dios, el que me utilice, Padre, y ponga las palabras correctas, Padre, para poder expresar lo que tiene tu palabra hoy para nosotros, Padre. Dios, te dejamos este hermoso momento en tus manos, Padre, y te quiero pedir que esté bendiciendo, Padre, al hermano que esté escuchando, Dios. Dejo todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, bueno, arrancamos. Versículo 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, dice, y le dijo, recordemos, ¿no?, que el Señor estaba ahí, dice, ¿no?, entre una multitud. Y bueno, volviendo unos versículos más para atrás, mientras compartía Dami, recordemos, ¿no?, que el Señor tenía ahí como una discusión, ¿no? Blasfemaban contra él, decían que expulsaba demonios y todo en el nombre de Satanás. Y bueno, como el Señor continúa hablando, y dice que se levantó una mujer. Esta mujer le dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dice, acá esta mujer, eh, viendo todo lo que hacía el Señor, viendo, ¿no?, cada actitud que tenía, las cosas que hacía, como decíamos, ¿no?, siempre los milagros que hacía, eh, no dudó, ¿no? Y se acordó de la madre, dice, bienaventurada, dice, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor le dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La señora con esa actitud no quiso como que exaltar un poco más a María o bajar al Señor, sino que se puso a ver en el modo, ¿no?, de, de persona, dice, se sorprendió, ¿no? Y dijo, bienaventurada la madre, dice el Señor, dice, y acá el Señor no lo niega, pero lo pone en orden. O sea, el Señor Jesús acá no niega nada, pero más o menos acomoda las cosas y dice, antes, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y la verdad es así, Dios bendice, ¿no?, al que escucha su palabra. Y acá decimos que el Señor Jesús lo acomodó porque dice, antes bienaventurados, dice, los que
los que oyen la palabra de Dios. Y tenemos un detalle muy grande acá. Eh, Sabemos que el Señor iba hablando, ¿no? Iba siempre a donde Él iba, predicaba. Y, y acá dice, bienaventurados dice, los que oyen su palabra, dice. Y tiene un detalle más, dice, y la guardan. Recordemos que en la multitud había mucha gente, lo escuchaban todos. Y el Señor da ese detalle, ¿no? Eh, que escuchaban todos, pero dice que es más bienaventurado el que escucha y la guarda. Ese es el que sale verdaderamente bendecido. Y acá el Señor remarcaba, ¿no? Por eso decía, acomoda las cosas, dice, antes bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y ese es el pequeño y gran detalle, ¿no? Que muestra el Señor mientras iba hablando con esta mujer. Bien, versículo 29 dice, esto al momento dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, la palabra apiñándose no es, yo cuando lo leí dije, se pelearon. No, la palabra apiñándose es cuando se juntan de más, ¿vieron? Cuando se apretan, cuando hay mucha gente y bueno, se empiezan a juntar y apretar, dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y, y acá vemos, y un detalle que me llamaba la atención, ¿no? Es que dice, el Señor dice, esta generación es mala. Y vemos, ¿no? Un pequeño detalle antes de entrar acá es todo lo que hizo el Señor, todo, cada paso que daba, ¿no? Cada milagro que hacía, es imposible que no se haya escuchado por ningún lado, ¿no? Que no se haya comentado nada. Eh, Más bien, mientras él iba haciendo cosas, a medida que iba llegando a un pueblo, la gente lo iba conociendo, eh, era famosamente, vamos a decir esa palabra, conocido por las cosas que hacía. Y acá vemos que el Señor dice, esta generación es mala, dice, demanda señal. O sea, a pesar de todo, ¿no? Esas personas, esa gente que estaba ahí, la multitud, eh, quería ver que el Señor siga haciendo cosas. Quería que el Señor siga dando señales, no solamente de, de quién era Él, sino que para demostrar verdaderamente quién decía que era Él. Y dice, pero señal no le será dada. Dice, sino la señal de Jonás. Y bueno, acá dice, el Señor no le iba a demostrar más nada, dice, pero sí le iba a mostrar una señal. Cuando dice señal de Jonás, es una señal muy grande. Recordemos que Jonás, una historia muy linda también, los invito a leer. Bueno, recordemos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y la señal que el Señor le iba a dar era que él iba a estar 3 días y 3 noches en una tumba y iba a resucitar. Y esa iba a ser la señal más grande que le podía dar el Señor, ¿no? A la multitud. Y dice, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y bueno, teníamos un versículo en Lucas 2, 34, cuando presentan al Señor en el templo. Y dice el versículo 2:34, dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y vemos que al final del versículo dice, y para señal que será contradicha. Justo este versículo se refería, ¿no? Al profeta Jonás, ¿no? Es una señal contradicha que decían. Iban a tener la misma, varias similitudes, bastantes, bueno, que lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Y bueno, la señal más grande que el Señor le iba a dejar era esa. eh, 3 días y 3 noches en una tumba y iba a resucitar. Es la mayor señal que le podía dar. Y acá vemos que en el versículo 30 le dice,
porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Eh, acá decía que tenía una cierta similitud porque tienen, tienen una muerte, un, ¿cómo se llama esta? Una, podríamos decirlo así, una muerte y una resurrección. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿no? Y el Señor a él lo perdonó, ¿no? Lo restauró y le dio una nueva vida para que vaya a predicar. Y el Señor fue condenado, eh, pero él resucitó. Por eso decía la similitud. Porque así como Jonás fue señal a los nivitas, también será el Hijo del Hombre a esta generación, decía el Señor. Y acá un versículo que me llamaba la atención, el versículo 31. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Y acá buscaba, ¿viste? En el versículo de Primera Reyes, ahora lo buscamos, explica más o menos. Y acá en el versículo también dice, en la segunda parte dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Me llamaba la atención porque la reina del sur, creo que era la reina de Saba, eh, había escuchado a Salomón y bueno, y quedó asombrada con la sabiduría, ¿no? Y con el favor que Dios le había dado a Salomón, que hizo un tremendo viaje para ir a comprobarlo y cuando vio que era así, eh, así como cualquiera también le hizo muchas preguntas, se sacó todas las dudas y quedó sorprendida. Se asombró mucho de lo que Dios había hecho con Salomón y engrandeció a Dios. En este caso tenemos un caso distinto, ¿no? Vemos que tenemos al mismo Hijo de Dios eh, encarnado y la gente seguía demandando señal. Esa era la gran diferencia y por eso el Señor dice acá, la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Antes de continuar, vamos a leer Primera Reyes. Creo que estaban en el capítulo 10. Versículos, vamos a leer algunos. El 6 y el 7. El primero dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, dice, vino a probarles, dice, con preguntas difíciles. En el versículo 12, y fue a Jerusalén. Bien, el versículo 6 acá. Dice, bueno, la reina de Saba dice, y le dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, dice, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, dice, porque dice, todo esto es mayor tu sabiduría, dice, y bien que la fama que yo he oído. Ella fue y lo comprobó, quedó asombrada, dice que no había oído ni la mitad. O sea, imagínense el nivel de asombro, ¿no? que tenía. Y bueno, y al final decía, bueno, y ella se volvió en el versículo 30, la 13, la parte final dice, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Bien, recordamos que, bueno, ella hizo el viaje, ¿no? Comprobó todo lo que Dios había hecho con Salomón. Y bueno, acá el Señor en la segunda parte dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor acá dice, se va a levantar contra ellos, ¿no? Porque ella fue, comprobó lo que era Salomón, eh, y ellos, acá la multitud, teniendo, como decía, ¿no? Al mismo Dios, al Hijo de Dios encarnado, presente enfrente de ellos, había demostrado muchas señales, muchas cosas, y no creían. Y dice, se va a levantar contra ustedes porque ustedes tienen a alguien más grande que Salomón
y no creen. Dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Y el Señor toma otro gran ejemplo. Versículo 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, dice, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Eh, también era la palabra de Dios viva, estaba enfrente de ellos. Eh, Recordemos que Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, se arrepintió mucha gente. Dice, los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Dice, y ellos teniendo la palabra de Dios viva enfrente de ellos, seguían sin creer. Dice, y aquí más que Jonás en este lugar. Y bueno, más o menos para poder entender un poquito, me anoté acá está la palabrita. Eh, el Señor tomaba este ejemplo porque, bueno, la reina del sur y los ninivitas eran gentiles, ¿no? Pero el gran detalle que tenían era que tenían un corazón humilde para escuchar las cosas del Señor, para escuchar las cosas de Dios, para entender y comprender más que la gente religiosa de ese tiempo. Y por eso el Señor dice, toma el ejemplo, ellos sin creer, y al final dice, he aquí más que Salomón, y dice al final del 32, dice, y he aquí más que Jonás. Eh, Ellos estuvieron dispuestos, ¿no? A- la palabra no es comprender, a escuchar sobre las cosas de Dios más que la gente religiosa. Y por eso el Señor le remarca estos ejemplos. Eh, Vemos que toma el ejemplo de la reina del sur y los ninivitas. Y el Señor se los remarca, dice, ustedes tienen algo más grande que eso presente acá ahora y no creen. Y es una forma que me llama la atención. No sé en qué forma lo habrá dicho el Señor. O sea, si lo habrá dicho con cariño, si los habrá retado. Pero es una cosa que como que para mi punto de vista, para mí que habrá sido retando, porque tenían a alguien grande adelante de ellos, al Hijo de Dios, y no creían. Y el Señor le decía, ustedes piden señal, yo no les voy a dar la señal, pero la señal más importante la van a ver más adelante. Y el pueblo no creía. Y me llamaba la atención eso de estos versículos. A ver, no me quiero olvidar nada. Creo que... No, bien. Continuamos. Versículo 33. Acá este ejemplo me gustaba mucho. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Recordemos que un dicho que siempre se dice, siempre vamos a escuchar, es que la palabra de Dios es luz, es la luz. Y bueno, para entrar un poquito en contexto más o menos, para explicar ahora el ejemplo, eh, la Biblia, la palabra de Dios, es luz. Y si el Señor Jesús es la palabra de Dios encarnada, es imposible de que Él no demuestre su luz. Y recordemos que esto se continúa a lo que veníamos leyendo anteriormente. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y bueno, el ejemplo que tenía práctico y sencillo que me gustó de ahora es, yo tengo acá mi luz, no sé, mesita de luz, por la lámpara, bueno, no sé cómo se llama. Eh, yo si la voy a usar, no la voy a prender y dejarla abajo de la mesa. Yo la prendo y tengo que aprovechar al máximo lo que me ilumina. O sea, tengo que aprovechar al máximo la luz de la lámpara para que me ilumine. Y si yo la prendo y la dejo abajo de la mesa, no tiene sentido. Bien, algo acá que no tenía sentido es que el Señor era esa luz, ¿no? Estaba puesto para que ilumine a muchos. Muchos decidieron ponerlo abajo de la mesa.
no la aprovecharon. Y algunos pocos aprovecharon al máximo esa luz. El Señor era imposible que no la refleje porque Él era la luz. Y bien, y ahora entrando en el ejemplo de ahora, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. Dice, cuando dice ni debajo del almud, que es abajo de la mesa, es porque en ese tiempo mucha gente con sus propias palabras, o sea, al no creer, mucha gente con las palabras tapaba la luz del Señor, que era esa gente que no creía. Dice, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Mucha gente también la aprovechó. Y bueno, más o menos quería explicar esto recordando que el Señor venía hablando con la gente, ¿no? Con la multitud, dándole el ejemplo de acá de los ninivitas de la Reina del Sur, que ellos no creían. Y el Señor empezó a dar este ejemplo eh, de la luz. Y el versículo 34, no me anoté un... Ah, sí. Bueno, me anoté dos comentarios del versículo 33. Dice, algunos vieron su brillo, dice, otros no. Y otros pensaron que la luz no era lo suficientemente brillante. Esa palabra me recordó que cuando le demandaban señal, eh, le demostró que el Señor no era lo suficientemente brillante, como dice ahí. Dice, y exigieron ver más. Dice, la respuesta constante de nuestro Señor fue seguir brillando, dice, y estaba destinado a ser observado, incluso como una lámpara está destinada a ser vista. Y me gustaba este comentario y me lo anoté, bueno. Eh, y bueno, un comentario dice... Ah, no. Bueno, continuamos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Eh, Acá me llama la atención, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, no dice que tu cuerpo va a ser bueno, dice, tu cuerpo va a ser lleno de luz, dice, está lleno de luz. Y eh, para que, para que el cuerpo sea lleno de luz, eh, hay que demostrarnos y estar plenamente, la palabra, plenamente en comunión con el Señor. Y esa luz se va a reflejar sola. Así como Jesús estaba en comunión con Dios, eh, él era imposible que no refleje esa luz de lo que él era. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero, dice, recordemos que si alguien tiene un problema con si el ojo está medio mal, eh, esa persona se va a volver ciega. Y, y lo mismo con el corazón. Si el corazón está mal, esa persona se va a volver ciega espiritualmente. Acá vemos el ejemplo, ¿no? de la multitud, que a pesar que tenía el Señor, estaba muy cegada espiritualmente y no reconocía nada de lo que ni el Señor decía ni hacía. Y acá también el Señor dice, pero, dice, cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Acá tengo el comentario y dice, así como un mal ojo hará a una persona ciega, los malos corazones, dice, harán a uno espiritualmente ciego. Bien. Eh, sí. Dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Dice el versículo 35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Tenía un versículo anotado, Mateo 5:29. A ver, no me lo quería olvidar. Mateo 5:29. Sí. Dice,
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá tomando el ejemplo de si tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, porque eso te lleva a la perdición. Como dice el versículo de Mateo, si tu ojo está mal, te puede llevar a la perdición. Y el Señor te dice literalmente, arráncalo, no sea que tu cuerpo sea echado al infierno. Y bueno, el ejemplo que tomaba y que voy a decir varias veces es de la gente. Lo explicaba por la multitud. El versículo 35 dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Eh, acá esta palabra lo decía porque no vaya a ser que vos creas que tenés luz eh, y no sea así. Dice, mira pues, dice, no suceda que la luz que está en ti, que hay en ti, dice, sea tinieblas. Eh, muchas veces ahí, como decía al principio, no solamente es leer la palabra de Dios, sino dice el Señor, dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. No solamente va a ser así, y dice que la luz que, mirá que la luz que vos tenés no vaya a ser que sean tinieblas. Y el ejemplo que tomó me gustaba era este, ¿no? De no vaya a ser que solamente escuchemos o que escuchemos y verdaderamente no la sepamos guardar. Y el escuchar no quiere decir que, o sea, con el escuchar no es suficiente. Lo verdaderamente importante es aprender a guardar la palabra de Dios. Y acá el Señor dice, mira que lo que hay adentro de vos no sea tinieblas. Dice, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y vuelvo a repetir la palabra, se lo repetía a la multitud. Veíamos lo que decía la multitud, lo que creía el Señor. Dice, y así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, dice, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Eh, acá me anoté un comentario chiquito y me gustaba porque dice, si no ves a Jesús, no es porque se haya escondido en la oscuridad, sino porque tus ojos están cegados. Y esta va a ser la última vez que la repito. El Señor se basaba en ejemplo a lo que la multitud veía. Muchos estaban cegados, muchos no creían en lo que decían, no creían en lo que hacían, no creían en quién era. Y, y bueno, como repetía, ¿no? El Señor da ejemplos de gentiles con un corazón dispuesto eh, y que sí, que escuchó y creía en las cosas que Dios demostraba, ¿no? Y dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, que es la comunión, dice, no teniendo parte alguna de tinieblas, dice, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios, y la aprovechamos verdaderamente, eh, es imposible que después vos no demuestres esa luz. Es imposible, sino que va a pasar naturalmente. Como dice el Señor, ¿no? Bienaventurado el que oyen, dice, la palabra de Dios y la guardan. Y bueno, quería sacar unas pequeñas reflexiones de esto que me gustó mucho. Del versículo 33 dice, nadie pone la luz encendida abajo de la mesa, vamos a decirlo así. Eh, si verdaderamente buscamos a Dios, ¿no? Día tras día, esa luz se va a reflejar en nosotros. Es imposible que no se refleje. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Se va a reflejar a tal punto que uno no se da cuenta.
pero los demás no, por así, los de afuera van a ver esa diferencia, van a notar esa luz que transmiten. Y el versículo, el final del 36 dice, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y bueno, más que nada, la reflexión es aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender a guardarla, es un desafío muy grande, pero va a tener su recompensa, como dice el Señor, bienaventurado el que oye la palabra, dice, y la guarda. Eh, y como decía, ¿no? Va a ser imposible que no la transmita, que no muestre brillo. eh, y dice, acá dice, no teniendo parte alguna en tinieblas, dice, va a ser todo luminoso. Y el versículo, se me queda la palabra, del versículo 34. También todo tu cuerpo está lleno de luz. Habla de la comunión, que si permanecemos, ¿no?, plenamente en esa comunión, eh, ya está, es automático, como decía. No dice va a ser bueno, sino dice va a estar completo y llenamente de luz. Así que, bueno, hermanos, quería compartirles eso. Bueno, la verdad que me fue de mucha bendición mientras lo iba leyendo y meditando y, bueno, me iba sorprendiendo, ¿no? Así como es la palabra de Dios, a medida que vas leyendo un poquito, siempre va a haber algo que te sorprende. Y a veces es loco, pero parece que Dios te habla directamente a vos personalmente. Y bueno, quería compartirles eso, así que bueno, oramos y bueno, vamos terminando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos permitiste, Padre, escuchar de tu palabra, Padre, y poder meditar un poquito en este día, Dios. Te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo, Padre, a mi hermano que está del otro lado, Padre, y también, Dios, que estés bendiciendo al que va a escuchar después el mensaje, Padre. Gracias, Padre, por estos hermosos momentos, Dios, que nos regalas, Padre. Te queremos pedir, Dios, que sigas guiando, Padre, a los hermanos de la iglesia, Padre, en este tiempo. También te doy gracias, Padre, por este medio que tú nos regalas, Padre, para poder compartir de lo que es de tu palabra, Padre. Dejamos todo un momento en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, continuamos el lunes, así que bueno, continúa Juana, así que bueno, saludos y bendiciones.